Vamos a continuar con nuestro curso de Revit Faces. En este video vamos a ver cómo crear o cómo interpretar los filtros de fases. Para ello, en la ficha o en la vista de planta, tenemos aquí la opción de gráficos, datos de identidad. Yo las he minimizado todas porque nos interesa el proceso de fases. En este caso, nosotros a través del video anterior creamos diferentes fases, que era la existente, derribados, o lo voy a cambiar mejor a demolición. No sé, siento que se escucha mejor. Temporal y nuevo. Damos a aplicar, damos a aceptar y listo. Entonces, aquí en la opción de la fase tenemos 4 opciones, que es la existente, demolición, temporal, nueva, visualización monocromática y visualización de escala de grises. Bien, y asimismo tenemos una opción que se llama el filtro de fases, que este punto es muy importante. Este filtro nos va a permitir ver ciertas combinaciones entre las fases, es decir, por ejemplo, aquí en el filtro de fases, si damos en existente, damos a aplicar, vemos que no pasa nada, demolición no pasa nada, y así sucesivamente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cada una de estas fases debe de ir ligada a un filtro, es decir, el filtro para la fase existente es ninguno. Si nosotros lo cambiamos, por ejemplo, a que nos diga que se nos vea todo lo de la fase existente, solamente se nos vería este plano. De esta manera, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la propuesta número 2, que fue del primer video, pero vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner, por ejemplo, fase FF-actual, que se refiere a la fase actual. Vamos a duplicar la vista y le vamos a poner, por ejemplo, en este caso vamos a cambiar su nombre y le vamos a poner demolición para hacer un plano de todas las áreas que se van a demoler, y vamos a duplicar, y en este caso la demolición la vamos a cambiar a la construcción terminada, ¿no? O vamos a ponerle obra terminada. Ok, listo. Entonces nosotros podemos ver que tenemos 3 planos: uno de obra terminada, uno de demoliciones y uno de la fase actual. Entonces, en la fase actual nos dice que solamente tenemos este muro. En la fase de demolición vamos a propiedades y le vamos a decir que se nos vea la fase de demolición. Entonces nos dice que en la fase de demolición este muro se va a demoler y por eso está en color rojo. Y en la fase de obra terminada le vamos a decir que va a ser la fase nueva. Y entonces en la fase nueva vamos a quitar este muro y vamos a dibujar o vamos a crear todos estos muros. Entonces, como pueden darse cuenta, son 3 diferentes planos. Si por alguna razón, por ejemplo, nosotros este muro lo cambiáramos de su fase de creación, le pusiéramos que está en la fase existente, vemos que, por ejemplo, aquí nos aparece, ¿ok? En la vista nos dice que se nos muestra todo lo de la fase nueva, ¿ok? Pero asimismo nos aparece aquí en rojo una partecita. ¿Por qué? Porque nos indica que en la fase nueva se nos va a hacer un corte, ¿ok? Y en la fase de demolición este muro digamos que sí se va a demoler porque se le va a hacer este pequeño corte, ¿ok? Entonces, para controlar esos estilos visuales es importante que nosotros aprendamos cómo se va a crear. Por ejemplo, en este caso la fase de derribo va a ser ninguna y la fase de la puerta se va a crear en nuevo, ¿ok? En este caso este muro se nos va a crear en la fase existente y no se va a demoler, ¿ok? Porque pues digamos que ese muro ya va a estar ahí. Vamos a ponerle que la puerta también esté en la fase existente, ¿ok? Por lo tanto podemos ver, ¿ok?, que en la fase existente este muro va a estar. En la fase de, en este caso, de la obra terminada, como este muro no se demolió, se ve en color gris porque se entiende que ese muro ha estado ahí desde el principio, ¿ok? Y en este caso, en la fase de demolición, esta fase lo que nos dice que estos 2 elementos estaban desde el principio porque es la fase existente, pero que este muro se va a demoler, ¿ok? Entonces eso es lo que cada uno de estos planos nos está dando. Sé que es un poquito confuso, pero conforme nos acostumbremos lo vamos a poder interpretar. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir estos filtros?
Bueno, por ejemplo, en este caso nos dice que el mostrar todo, que es como lo tenemos, nos dice que todo lo que sea nuevo, ok, es decir, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí, ok, se nos va a ver por categoría. Ok, eso significa por categoría, se refiere a las configuraciones de material que nosotros hayamos hecho. Todo lo que está existente se va a ver, en este caso, modificado, lo derivado modificado y lo temporal modificado. ¿Qué modificación se va a hacer? Bueno, la modificación sería este. En este caso, por ejemplo, vemos que para lo que va a ser existente, nos dice que está modificado y lo existente se ve de color gris. Por eso esto se ve de color gris. Si nosotros, por ejemplo, lo cambiáramos, digamos, de color, por ejemplo, a un cian, ¿ok? Damos a aplicar. Vemos que ahora se ve de color existente. ¿Por qué? Perdón, de color cian. Porque nuestro filtro le dijimos que cuando se nos muestre todo, la forma existente se nos vea con el estilo visual modificado. Y el modificado sería prácticamente este. Por ejemplo, si nosotros no quisiéramos que se nos viera así, vamos a hacer, por ejemplo, una copia de esto. Nos dice fase anterior. La existente le vamos a dar, por ejemplo, por categoría. Damos a aplicar y damos a aceptar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se nos ve de color azul. Pero como nosotros ya le indicamos aquí que en el filtro de fase, la fase anterior, si se dan cuenta, este y este son casi similares. Lo único que cambia es que, por ejemplo, el derivado y el existente se ven por categoría. Entonces, aquí se ve modificado. Aquí está filtro de fases mostrar todo, que sería este, y nos dice que lo que ya existe se va a ver con el estilo visual modificado, que el modificado sería de color azul. Pero si le pongo aquí por categoría, se me debería de ver con este tipo de acabado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Cambiamos aquí a fase mostrar fase anterior, damos a aplicar y vamos a ver que en este caso sí corresponde el estilo visual. ¿Ok? Y así es como nosotros vamos a ir manejando lo que van a ser nuestras fases de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos visualizar. Por ejemplo, si le ponemos no mostrado, damos a aplicar, vamos a ver que no se va a visualizar. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, pues simplemente nos sirve para que nosotros podamos ir identificando los elementos que podríamos visualizar con nuestras fases. Por ejemplo, en esta misma fase, la de mostrar fase anterior, podríamos, por ejemplo, en el filtro, decirle, vamos a poner aquí, por ejemplo, plano con todas las fases. ¿Ok? Vamos a decirle, por ejemplo, que lo nuevo se vea modificado, que lo existente se vea como modificado y que lo derivado se vea de acuerdo a lo modificado. ¿Ok? Y lo temporal le vamos a decir que no se vea. ¿Ok? Damos a aplicar y vamos a ver que en este caso se nos ve rojo, rojo, rojo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver aquí. Tenemos plano con todas las fases, lo nuevo se ve como lo modificado, lo existente modificado y lo derivado modificado. Entonces, lo nuevo aquí nos dice que se nos ve de color pues rojo. Yo no lo quiero ver de color rojo, lo quiero ver de color, por ejemplo, el cian. Vamos a ponerle este azul. ¿Ok? Damos a aceptar. Y la línea también le vamos a dar este color azul. Damos a aceptar. Damos a aplicar y se nos ve azul. En este caso, lo existente, yo no lo quiero de cian, lo quiero, por ejemplo, de un gris. Ok, damos a aceptar y damos a aplicar y listo. Pero ahora la fase de derribo es la que yo quiero ver de color rojo. Vamos a dar en rojo, vamos a aceptar. Nos dice que aparece en rojo, le vamos a decir que se vea sólido. Ok, y vamos a dar un rojo también. Vamos a aceptar y aplicar y aceptar. Bien, entonces este podría ser un plano en el cual nosotros pudiéramos identificar en un plano de derribos qué es lo que estamos visualizando. Ahora, por ejemplo, para la fase nueva, si vamos por ejemplo a la existente, vemos que únicamente nos muestra en azul lo que ya existe. En la fase de demolición,
Ok, nos muestra en gris lo que existe, en rojo lo que se va a demoler. Vean que ya no tiene la rayita roja. En la fase temporal, pues no va a aparecer nada más que este elemento que es el existente. En la nueva, pues sería esto. Y nótese que la demolición no aparece porque esa ya no está. En la visualización monocromática, pues se nos vería todo en color gris. Y ya en la visualización escala de grises, pues se vería algo similar. ¿Ok? Entonces, para eso nos van a servir los filtros. ¿Qué clase de combinaciones podríamos crear? Bueno, pues ahí depende mucho lo que cada uno pues llegará a necesitar. ¿Ok? Vamos a dar, por ejemplo, el derribo. Y por ejemplo aquí nos dice mostrar anteriores más derribados, mostrar derribados más nuevos, y Revit ya trae por defecto algunas configuraciones. Por ejemplo, mostrar los derribados más nuevos, que en este caso los derribados serían estos y esos serían los nuevos. Mostrar los anteriores más derribados se ve de una manera totalmente diferente. Ahí es cuestión de que cada uno, ¿okay?, juegue con los filtros y con lo que cada uno desea mostrar. ¿Ok? Y bueno, pues de momento hasta aquí dejo este video. En el próximo vamos a ver un poquito más acerca de la modificación de gráficos, porque todavía hay muchas cosas que se pueden realizar con este tipo de gráficos. Yo soy Dani y hasta aquí dejo este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.